López Almejo. Buenas tardes, bienvenido. Hola Marta, buenas tardes. Muy contento de estar contigo. Gracias, internacionalista, tu profe de RI, lo encuentran en redes sociales. Jesús, estas señales, vamos a pedirle a la producción que nos ponga este breve video de estas señales que dicen que son romanas. Vamos a verlas. Ahí está. Es otra vez. Dicen que son romanas, nos quieren confundir con la historia. Sin embargo, ¿cuál es su percepción de Bannon, el que fuera ex asesor de Donald Trump, también de Elon Musk? Y bueno, un mexicano que no es rubio, que no es ario, que no tiene ojos verdes, y que tiene otras cualidades que en la ultraderecha no cabrían. Pero bueno, ¿cuál es su percepción al respecto? Voy a dar una percepción teórica y luego lo voy a tratar de bajar a la realidad. Desde la perspectiva constructivista en las relaciones internacionales y en la sociología, el constructivismo teoriza que la realidad se construye de manera colectiva, es decir, en la relación de ida y vuelta entre la estructura y la práctica de los agentes o la práctica de los sujetos, en este caso de los sujetos políticos y económicos, etcétera. Entonces, en esa interacción, tanto la estructura como los sujetos se influyen de manera circular. El constructivismo también presupone que hay tres elementos que son muy importantes entenderlos, porque eso nos entonces ayuda a entender como las frecuencias, las causalidades y las correlaciones de por qué pasan las cosas y de cómo podemos interpretarlas, pues desde una manera más amplia. En ese sentido, habla de las capacidades materiales de los sujetos, también habla de la importancia de la legitimidad y, en tercer lugar, habla de la práctica cotidiana. La práctica cotidiana es aquella que además la tenemos muy al alcance casi siempre en las frases populares de que la práctica hace al maestro. Entonces, dime qué es lo que más practicas y te diré quién eres. Dime qué es lo que más haces y te diré qué es lo que más perfeccionas, y dime con quién te juntas y también te diré quién eres. Es muy importante porque entonces esto configura pues una ideología, y cuando se configura la ideología o las ideas dominantes, las ideas van a hacer que tanto las capacidades materiales de los sujetos como también las prácticas se subordinen. Las ideas, con su narrativa, con sus imágenes, con su simbología, determinan la manera en la que se va a comportar el sujeto pues en el resto de la vida. Y por eso es tan importante atender qué tipo de símbolos, qué tipo de narrativa, qué tipo de imágenes están configurando las ideas, porque una vez que esas ideas se vuelven dominantes, pues hacen que los demás se subordinen. Decía yo, capacidades materiales y también la práctica cotidiana. Y entonces se hace la configuración circular, ¿no? ¿Qué fue primero? Si primero empezaste a crear toda la simbología para que luego la simbología te influyera en tu manera de comportarte y de construir la narrativa, y luego después con tu práctica potencias y fortaleces una narrativa, entonces, bueno, pues ya no se sabe, y por eso es que decimos en el constructivismo, las cuestiones se construyen, las realidades se construyen de manera colectiva. Y también hace algo muy importante, Marta, que vale la pena traer a colación, que son las relaciones intersubjetivas. Es decir, que también hay mucho de interpretación, pero las relaciones intersubjetivas también se ven dominadas por las ideas dominantes. Entonces, si echamos un vistazo al contexto en el que tanto Steve Bannon como Elon Musk o este señor farsante Eduardo Verástegui de México sale y hace la señal y dice que desde su corazón hacia los demás, y luego luchen, le quitamos el audio y luego vemos imágenes de 1940, 1939, en donde el impulsor de todo esto, incluso si nos vamos a los 20, en la Italia de 1922, 23, vemos la simbología que utilizaban los simpatizantes de la ultraderecha de aquel momento y en lo que eso se convirtió, pues ahí tenemos una respuesta muy importante.
si parecen, si huelen, si caminan, si hablan y se comportan como patos, seguro son patos. Bien, así que no hay duda, eso de engañarnos con que son un saludo romano que nace del corazón para el mundo, esto sería falso. Totalmente, totalmente. Y además no sería, es decir, sería simpático y ridículo si esta gente no tuviera reales motivaciones de dominar el mundo, de gobernar el mundo, partiendo desde sus regiones y partiendo desde sus países. Y después, con esta buena organización que tienen, porque además cuentan con capacidades materiales, y es lo que decíamos, ¿no? Los constructivistas subordinan las capacidades materiales a potenciar en la interacción social, a potenciar las ideas dominantes y lo peligroso, y es que ese es el tema. Con este tipo de simbología, lo que hacen es empoderar las ideas dominantes, como lo que dice Milei: quien piense diferente a mí es un zurdo de mierda y no merece prestaciones, no merece buen gobierno, no merece gestiones eficientes. Si es un zurdo de mierda, o como dice Donald Trump, si son bad hombres, no solamente no merecen todo lo demás, pero además merecen todo el peso de la ley, seguramente son terroristas. Es decir, viene la cosificación del otro a partir de estas ideas que están potenciando, y la idea de dominar por la fuerza, de controlar, de segregar, de quitar el bienestar, porque si te fijas, la propuesta que trae esta gente es adelgazar el Estado. Y adelgazar el Estado no nada más es decir, bueno, mira, quitaron una institución y quitaron otra. No, el Estado históricamente tiene una razón de ser, y es la cosa pública. Estos quieren que la poca cosa pública que quede se utilice para fortalecer cuestiones militaristas, policiales, un Estado represor, como pasó en Argentina. Lo hemos estado viendo así clarito. Aquí en México lo vimos con el salinismo y después con el cedillismo, con el calderonismo. Lo vimos en España con el PP, lo vemos también, que es una propuesta más descarada de Vox. Decía el presidente López Obrador, no sé si recuerdas, la derecha y la ultraderecha luego son lo mismo, nada más que los de la ultraderecha son más sinceros, porque al menos te dicen cómo va, lo que sienten, el desprecio con el que ven a la cosa pública. Y eso es, me parece, lo que se esconde: desaparecer las conquistas sociales que se han dado a través de la historia, Marta. Bien, importante el subrayado. Y otro tema, usted como internacionalista que queremos conocer, cómo se encuentra la nueva configuración geopolítica Estados Unidos, Rusia, que está dejando de lado a Ucrania, que se está viendo por allá. Les ha caído como un balde de agua fría, me parece, a toda esta élite política europea. Justamente hace un momento me planteaba, Marta, ¿quién utilizó a quién al tercer año de que se está cumpliendo este 24 de febrero del 2025 de la operación especial de Rusia, o de la invasión rusa de Ucrania? Si Estados Unidos se aprovecha de la rusofobia europea, que es evidente, una rusofobia que se manifiesta en diversos niveles y que incluso los lleva, por eso hablamos de la importancia de las ideas dominantes, los lleva incluso a estar dispuestos a empobrecerse y a escalar el conflicto hasta donde tenga que escalarse, a costa de incluso llevar a cabo reformas que arranquen, arrebaten derechos, como la libertad de expresión, o como la cuestión de incluso atentar contra la integridad física de las personas que se atrevan a cuestionar esa narrativa de los rusos son los malos y no hay más, no se les permita utilizar nuestras redes sociales, nuestra fibra óptica, etcétera. Es decir, si Estados Unidos se aprovechó de la rusofobia europea, que está dispuesta a lo que sea para estar confrontada con Rusia, o si los europeos, esa élite beligerante, históricamente beligerante europea, utiliza la intencionalidad de Estados Unidos de debilitar a un histórico adversario que ha sido Rusia en un contexto determinado, porque parecería que hicieron clic los demócratas en Estados Unidos con esta idea vieja de la Guerra Fría, de Moscú es el adversario, hay que debilitarlo, pero necesitamos un pretexto. Bueno, pues ese pretexto que sea Ucrania diciendo que le vamos a abrir la puerta a que ingrese a la OTAN, o por otro lado, los europeos diciendo, bueno, Biden, coyunturalmente, después de la pandemia, tiene intenciones de pelear en contra de Rusia, es nuestro momento, y hacemos, pues, grupo para debilitar a Rusia de manera justificada. Bueno, pues el tema de Ucrania.
Pero por otro lado llega un Donald Trump que repudia y que además se ha llenado de un círculo de funcionarios de ultraderecha que repudian lo que se ha convertido Europa. Y ellos hablan de que se parece más a lo que Biden dejó como herencia y Obama dejó como herencia en Estados Unidos que lo que Rusia está haciendo por su gente. Por ejemplo, si vemos a Tucker Carlson, que es muy cercano a Donald Trump, el mismo Elon Musk, el general McGregor, Kennedy Jr. o los propios hijos de Donald Trump, gente que ha viajado incluso a Moscú para evidenciar que la gente o la manera en la que se vive hoy en día en Rusia se parece más al estado idílico que los republicanos quisieran reproducir en Estados Unidos, pues eso le da un incentivo a Trump para también llenarlo de contenido material. ¿Y cuál es el contenido material? Que derrotar a Rusia militarmente es imposible sin que haya la amenaza de una guerra nuclear de por medio y que Estados Unidos no puede permanecer con la deuda gigantesca que tiene, no puede permanecer financiando una guerra sin ver un lucro económico de regreso. En ese sentido, lo que vemos es un Donald Trump que dice, bueno, no me interesa debilitar a Rusia, hay hasta cierta simpatía por la cultura, la política y la sociedad de Rusia, entonces dejemos a Rusia en paz, reconcentremos las energías, por supuesto, traigamos la recompensa o el beneficio material del apoyo que se le ha dado a Ucrania, dejemos que Europa lo financie, que Europa se siga debilitando en el tema de Ucrania y nosotros nos tenemos que poder concentrar en China, que es el verdadero adversario que puede sacudir nuestros intereses vitales, como es el comercio y el tema del dólar como moneda dominante del comercio, Marta. Bien, bien. Jesús López Almejo, pues gracias por esta claridad en estos temas fundamentales, lo que estamos revisando y lo que estamos viviendo en el día a día. Gracias por esta colaboración. Al contrario, muchas gracias. Buen día. Gracias, buen día.